Sin respuesta. Podcast sin respuesta. Significa búsqueda. Preguntas más profundas. No somos producto terminado. No estamos en el universo. Somos el universo. Podcast sin respuesta. Cada partícula de nuestro ser Es una manifestación del cosmos. Sin respuesta. en la diversidad somos uno. Podcast sin respuesta. Un espacio de búsqueda contigo. Te acompañan Pepe Carvajal Y Jorge Andere. Hola, qué gusto estar con ustedes, saludarlos. Y bueno, estamos muy contentos de los comentarios que hemos recibido del último podcast. El primer podcast, nuestro primer podcast. Sí, apenas. Estamos incursionando en esta parte del podcast. Sí, y bueno, queremos crear este espacio. Y una de las preguntas que nos han hecho es ¿por qué le pusieron el nombre de Sin Respuesta cuando pues la gente lo que busca en un podcast es soluciones, Una respuesta. es respuestas, es acciones? Sí, como las recetas y eso. Y justamente creo que sería interesante compartir porque nos llevamos un tiempo en sacar el nombre, ¿no? Sí. No fue el primero que se nos ocurrió. Es un golpe de timón a la cultura actual. Pues, por la cultura actual busca respuestas a través de la inteligencia artificial, siempre está buscando como algo pragmático, algo que resuelva, algo de inmediato, y no se da la filosofía ni el espacio para reflexionar. Y creo que justamente, no quisiera que fuera como el objetivo, pero es nuestro interés, ¿no? Entrar en un espacio de reflexión cuando estamos haciendo pues, los TikToks que hemos hecho, aunque a muchos nos reímos mucho, pero sin embargo aquí yo creo que compartir un poco y sembrar la duda, ¿no? Sembrar tener una reflexión de ciertos temas, de diferentes temas. Por eso de pronto habíamos elegido el nombre de Volutas, ¿te acuerdas? Sí, a mí me encanta el tema de volutas porque es como el humo que tú puedes de alguna manera crear, producir, que viene de adentro, que tiene la parte de introspección y luego sale, ¿no? Con esos círculos, o las volutas de café. Pensamos en distintos nombres. Andamiajes, ¿no? Andamiajes, que es un tema que utiliza Vygotsky justamente para hablar de todo el instrumentaje y todo el procedimiento para el desarrollo de los niños. Pero tampoco quisimos, entonces les traemos el andamiaje. ¿Cómo Pero es que vamos también a había varios Pues ya no con es- ese título. Y había muchos andamiajes, desde luego. Sí. Pero no, a ver, yo creo que es muy interesante. En este podcast, gente, vamos entonces a platicarles por qué sin respuesta. Oye, pero otra que también le buscamos fue esa de La de cuitas. las cuitas, pero era un poquito, daba la sensación negativa de Del cuitas, son pesar, tragedias, ¿no? son De las vacíos, preocupaciones, soledades. ajá. Entonces dijimos, no, pues, ¿quién va a entrar a un podcast en donde le dices, toca tu tragedia, ¿no? Exacto. Qué difícil, pero el nombre es fundamental porque da un poco la filosofía de lo que quieres comunicar. Exacto. Entonces, pues de eso se va a tratar el podcast de hoy. Bienvenidos todos y les platicaremos entonces por qué se llama Sin Respuesta. Exacto, ese es el tema de hoy. ¿Por qué caímos en la cuenta de que hay que dar un título no tan pragmático, no de soluciones, sino de búsqueda? Exacto. Y creo que ahí valdría la pena, Jorge, que nos platiques porque tienes un libro que justamente Sí. se llama así. Y un libro que nació con otro título también. No sé si has oído la canción de George Mustaki, que ya murió, pero yo lo escuchaba muchísimo y había una canción que decía Non je ne suis jamais avec ma solité. No, ahora sí ya me amolaste, güey, porque no sé francés ni he escuchado mucho No, a George Mustaki. Pero, bueno, lo digo porque él influyó en por qué cambié el título. Ajá. Porque ¿Y la qué es lo que traducción dice? es, no, ya no estoy solo, estoy con mi soledad, ¿no? Eso es lo que Ok. dice la canción. O sea, como que aprenda a estar consigo, ¿no? Y luego quise emular un poco a García Márquez con el título El amor en tiempos de cólera, y luego pasé por la soledad en tiempos de pandemia, y al final dije, Ok. pues ni modo de hacer una especie de analogía con García Márquez. Entonces empecé a investigar a la gente que estaba cerca de la muerte en la época de la pandemia, gente muy cercana. Ok. Uno de mis mejores amigos con los que fundé Grupo Andere
Fernando Gargollo, sí, que claro. tuvo una muerte lenta. Mis cuñados, ¿no? Uno de ellos fue mi cirujano, que en accidentes me operó y me curó. Y la vida así, impredecible, decía, bueno, y cada quien tenía una respuesta diferente. Y ante el misterio de la vida, en esa búsqueda de respuestas, dije, es que al final no podemos dar una respuesta, y acabó el libro en el título Sin Respuesta. Ese fue finalmente el título del libro. Y pues a lo mejor es poco comercial, porque casi todos los libros te dicen, mira, tengo 3 soluciones para que tú adelgaces, tengo 2 acciones para que tú logres la paz. Y a veces ese tipo de recetas en alguien que vive experiencias muy diferentes es difícil. Por eso le puse Sin Respuesta. De pronto como que muchos libros, muchos autores de autoayuda, como que quieren traernos la fórmula, ¿no? Como que te quieren dar los 3 pasos, la receta de qué hacer o cómo hacer. Y la verdad es que no hay respuesta. O sea, cada quien pela los mangos como aprendió a hacerlo, o mata a las pulgas a su manera, ¿no? Sí, es como si te dijera, ¿por qué te gusta una persona y no te gusta otra? Pues hay un elemento muy personal, muy subjetivo. Entonces, ¿qué es lo que uno realmente puede aportar en un podcast de Sin Respuesta? ¿Qué es lo que se te ocurre que uno puede realmente dar o aportar? Pues partiendo de lo que estamos platicando, fíjate que alguna vez un maestro muy querido me decía, es que el universo, lo que te tienes que saber es la pregunta. Ay, porque la respuesta tú la vas a dar, porque la respuesta tú la tienes, pero mientras no se te ocurre la pregunta, pues ¿hacia dónde te diriges? Andas sin brújula si no tienes la pregunta. Sí, ¿cómo se llama ahora esto del GPT-4? El chat GPT, GPT-3, GPT-4 y todo. Dicen que la clave es cómo preguntas. Claro. Porque si no tienes una buena pregunta, la respuesta pues puede ser algo etéreo, algo ambiguo, algo general. Mira, yo he visto... hacer buenas preguntas, eso me gusta mucho. Yo he visto mucho en el chat porque lo empecé a utilizar y lo sigo utilizando, es una buena herramienta. Pero si tú le dices, oye, dime de esto, y te dice el autor no sé qué, su libro no sé cuánto. Pero si tú le dices, en tu opinión, y le tiras la duda que tienes, entonces el chat ya no se dedica a decir cosas de autores, te da su opinión. Desde luego que es una máquina impresionante con algoritmos que trabaja con respuestas ya elaboradas. Sí. Pero finalmente la pregunta de ahí y la respuesta, pues no la hay. De manera absoluta no. No puede haber no hay alguien que te diga, así lo vas a... La muerte es el punto final, pero hay muchos periodos, episodios en donde cuando te dan una respuesta, no sé si te ha pasado a ti, te aumentan las preguntas. Ajá. Entonces, con el chat GPT, esas herramientas, y con cualquier otra persona que converses, es tu curiosidad, son tus dudas, tu intriga, ahora sí, de que quieres saber más, lo que te va a dar una posible respuesta. Porque de ahí, cuando tienes eso, entonces surgen más inquietudes. Esto de la curiosidad me gusta muchísimo, porque finalmente Sin Respuesta es búsqueda. Exacto. Sin Respuesta es entrar en una dimensión en donde no estás terminado. ¿Cuántas veces entramos en la comunicación y pensamos, vamos a tener esta reunión para que ya se defina todo? Y una vez definido, vienen más dudas, ¿no? Yo creo que es la vida, así es la vida. Es una constante pregunta. Y hay una diferencia, fíjate, en preguntar muchas veces el por qué que el para qué. El para qué, sí. El para qué te da muchísimos elementos, porque por ejemplo tú puedes decir, ay, ¿por qué me pasó esta pérdida? ¿Por qué me llegó? Y a veces te quedas ahí en el círculo vicioso de la pregunta. Sí. Y el para qué te lleva, ¿qué aprendo de esta mala experiencia? ¿Para qué me sirvió el conocer a esta pareja o a esta persona? Y bueno, hay que tener autocrítica y reconocer qué estoy aprendiendo. A lo mejor aprendo, pues, que yo no sé poner límites, o tal vez que yo soy muy egocéntrico y entonces no puedo crear una relación de pareja. El para qué es muy útil. Sí. La pregunta, ¿para qué hago esto? ¿Para qué? Te da un propósito.
te da un te da un propósito. sentido. Y los porqués, no hay que hacerlos menos. El porqué te da una explicación. A veces necesitamos explicación. Entonces, ¿por qué? Y encuentras una racionalización a lo que sucedió. Sí, aunque Pero la el palabra- para qué le da una funcionalidad, le da un propósito y sentido. Pues la palabra racionalización, neta, no me gusta porque implica un mecanismo de defensa. Más bien, Pero- hace llegar pero a, existe. a algo más profundo, a algo más de fondo, porque es muy diferente razonar a racionalizar, ¿no? Yo creo que hay que hacer una diferencia. Razonar es hacerte un porqué hasta ir encontrando causas de lo que sucede. Y racionalizar es siempre justificarse, siempre buscar explicaciones, etcétera. En ese sentido, Como justificarse Exacto. sería racionalizar. entonces más bien es entiendo, el, es muy el junguiano sin eso. respuesta es un por qué, un para qué, ¿no? Y tratas de ir más al fondo del problema. La curiosidad. Y la curiosidad al La final, curiosidad es la que te lleva al fondo. dime qué es lo que da la salud, la prescripción. Y la prescripción, ¿cómo se logra? A través de preguntas. Llegas con un doctor y el doctor que inmediatamente te quiere dar el medicamento, pues no le atina. ¿Por qué? Pues por esto mismo, Ok, porque porque no puede dar la misma respuesta para todos los casos que tienen X sí, enfermedad. cualquier dolor de cabeza te recetan Sí. paracetamol, ¿no? Espera, dice, ¿por qué le duele la No, cabeza? pero pueden ser cosas más profundas, pero también están involucrados en una prescripción, en una receta, está la persona, no el medicamento. Y a veces le damos mucho más valor al medicamento que a la persona. A veces te están recetando y no ven tus defensas, no ven tu protección, no ven... Entonces, esto viene desde muy antiguo, ¿no? Desde el método de la mayéutica de Sócrates, que él preguntaba, cuando alguien entraba en un sofisma y decía miles de cosas, como ahora vivimos una época simplista de respuestas fáciles, él de alguna manera los desenmascaraba haciendo preguntas. Claro. Ese es el método de la mayéutica. Y no solamente te desenmascara la mayéutica, te hace reflexionar, te hace pensar con las preguntas. Ese es el método del coaching hoy en día, ¿no? El coaching nace con la mayéutica. Entonces, es como, en vez de darte una respuesta, Claro. te ayuda a que tú encuentres, a lo mejor ni siquiera una respuesta, pero una solución o un alivio a esa inquietud que te irá llevando, como decimos, a más inquietudes, Exacto. a más preguntas, a otro tipo de Y en este acciones mundo o digital, reacciones. ¿no? Los jóvenes, los adultos y demás, llega un WhatsApp, inmediatamente respondemos. Llega un Facebook, inmediatamente ponemos like. Espera, no tenemos ese impas. No es Maestro- que sea antiguito, pero antes llegaba la carta y te daba tiempo de pensar qué voy a responder. Y para llegar a una respuesta más o menos profunda, te tenías que hacer antes, el camino es preguntar. Y la pregunta te da la pausa también para el trabajo emocional, ¿no? Porque muchas veces, por lo menos personas como yo que somos de mecha corta, que inmediatamente nos prendemos ante cualquier circunstancia, el sin respuesta es tomarte un cafecito, jugar con las volutas, dejar que los penachos de la chimenea con su humo te inspiren y darte un espacio. Pero vas a decir, ¿pero cómo? Si el mundo está acelerado y vas en el coche, inmediatamente dices, coloquen esto, y en la empresa das una respuesta inmediata y hagan esto. ¿Y cuántas veces por dar respuestas de una manera precipitada, después tienes que pagar consecuencias? No, además, en esta rapidez que vivimos hoy en el universo, en el mundo, hay una palabra que ya es común, entonces, que es googlealo, güey. Todo lo googleas, porque efectivamente ya hay respuestas, pero a veces las respuestas no son las indicadas, Claro. porque muchos de nosotros, con la primera que salió, es con la que nos quedamos. Sí. Y no hay esta curiosidad Exacto. por ir más al fondo. Y esto conlleva muchísimas cosas. Por ejemplo, creo, y no quiero ser crítico, destructivo, pero que hemos dejado la lectura a un lado. Y la carencia de lenguaje, la carencia de palabras, te hace no investigar nada, ¿no? Y ser muy reduccionista en decir para todo una palabra. Y a veces no es por estar en contra, pero a veces el lenguaje es muy pobre y es grosero, ¿no? Y no es por ponerte elitista ni demás, es que el que lee
termina por hacerse preguntas después de cada libro, porque tiene más lenguaje. Y entonces el que tiene más lenguaje puede profundizar mucho más. Un árbol no es un árbol. Un árbol tiene mucho más elementos. Ajá, Si tiene muchos empiezas a significados. preguntarte el por qué, El o árbol una no es rosa, una respuesta en sí mismo. Entonces, exacto. tiene muchas, su historia, sus semillas. Y aquí te puedes ir, por ejemplo, a buscar la figura de un Quijote de la Mancha, ¿no? En donde siempre era su ideal, los sueños, el molino convertido en el enemigo y todo. Y mientras estaba en esta especie de surrealismo, las preguntas era su esencia. Cuando cae en la dramática realidad y le dice Carrasco, ay, tienes 2 perros para cuidar el ganado, dice, esta realidad concreta era la mayor muerte del Quijote de la Mancha, ¿no? Fíjate, y la transformación de Sancho Panza al final queda con un espíritu, con una fuerza, con una vitalidad, ¿no? Claro. No recuerdo exactamente las palabras literales, pero cuando Sancho le dice al Quijote, ¿de qué nos ha servido tanto lo que hemos hecho? Y le dice, calla, Sancho, calla, pero es que no tengo hambre. Y dice, calla, Sancho, tú comías para matar el hambre, dormías simplemente para diferenciar la noche del día. Dice, antes eras una planta, ¿no? Hoy eres poeta, pues es dice. Y esta poesía de la vida es la curiosidad. Tú lo dijiste muy bien al principio, es la curiosidad. Y tiene que ver con los para qué. En los para qué se encuentra tu sueño, en los para qué se encuentra tu aspiración, en los para qué se encuentra un propósito y un sentido. Entonces, justamente creo que ese es el gran aprendizaje. Pero no que yo te lo dé, Pepe, no que yo te lo dé. No, yo no puedo llegar a decirle a alguien, tú tienes que aspirar a esto. Imagínate, las personas que dicen, mira, tú lo que debes de hacer es esto. Sí. Háblale, contéstale y dile, oye, eso es tremendamente castrante. Pues, ¿no? Sí, no, claro. Y está tan mal responder a esas preguntas como ir y pedirle a alguien el consejo. Sí, ¿no? ¿Qué hago? Decirle a alguien qué hago y que todavía alguien te diga, no, pues haz esto y haz eso. Creo que esa es una forma, fíjate, que tenemos de limpiarnos las manos. ¿Qué hago? No, pues hazle así. Y vas y le haces así, no funciona, ya ves. Tú me dijiste que le hiciera así y tú te quedas toda responsabilidad de tu conducta. Sí, no, o imagínate, ¿no? Oye, me opero, no, opérate. No, y después te quedas ahí sí, me voy y me operé, tú tienes la culpa, tú me dijiste que me operara. Entonces, un poco el nombre de Sin Respuesta es justamente para estimular preguntas más profundas. Y no solo eso, Pepe, yo al responderte con una pregunta, perdona que lo diga así, pero estimulo tu poder personal. Claro. ¿Por qué? Porque te trato como un adulto. Yo recuerdo en alguna ocasión, hace muchos años, cuando yo estuve casado algunos años, y bueno, por olvidos o por lo que sea me acuerdo, y esto lo vi en psicoanálisis, en una sesión de terapia, que la que es la madre de mis hijos, creo que olvidó pagar algo del terreno, pero en la época inflacionaria, en esas épocas cuando el dólar subía y bajaba en 2 días. Sí, en la época pues de López Portillo, de la Madrid, que había unas inflaciones impresionantes. Sí. O sea, si tú te atrasabas en el pago del cemento, de cualquier cosa de la construcción, a los 3 días al otro día el precio. Sí, ¿no? De hecho, había la maña de los vendedores, decían, si no lo compra ahorita, mañana sube al doble. Sí, cierto. Bueno, yo recuerdo que en una ocasión yo estaba de viaje, trabajando, y olvidó pagar algo. No voy a entrar en detalle, algo del terreno. Bueno, ese olvido, en 3 o 4 días, significó una inflación casi del 100%. Y entonces llegué enojadísimo, como era yo así muy de mecha corta, como digo, pues de alguna manera manifesté mi protesta, mi desacuerdo, mi molestia, y encontré como respuesta una actitud, pues ¿qué quieres que haga? Ya pasó. Y fíjate que en psicoanálisis lo vi, ¿y por qué no cambia? Y en lugar de regañar y en lugar de decir lo que se debe de hacer, ¿por qué no le pregunta a la otra persona, oye, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a resolver? En lugar de dar respuesta, ¿y qué crees? Cuando hice esa pregunta, inmediatamente ella, de su propio ronco pecho, me empezó a dar alternativas. Pues yo puedo dar terapias, pues podemos abrir un entrenamiento acá. Y me di cuenta que con una simple pregunta,
en lugar de provocar con el regaño Sí, claro. una pasividad, estimulé la creatividad y la posibilidad de solucionar las broncas, mi querido Pepe. Porque fíjate, muchas veces generas una pasividad y el otro entonces se comporta con la ley del mínimo esfuerzo, pero otras veces podemos bloquear a las personas. Pues este Y eso podcast ya peor. está saliendo. Entonces, yo creo que de lo que estamos hablando es del educere, del educar, es sacar lo mejor de la persona a través de hacerle preguntas, no de Exacto. darle respuestas. Exacto, y por eso el libro que escribí, y no es publicidad para el libro, de verdad te lo digo No, en sí, eso. ponla como publicidad, es que, ¿en Bueno. dónde lo encuentran? No, ¿En no, dónde pero lo bueno, encuentran? el sentido del podcast ahorita es valorar la importancia de preguntar. Y así, que ese sea el mensaje central. Y que la respuesta probablemente esté en cada persona, Claro. pero cuando encuentra esa respuesta, realmente van a aparecer más preguntas. Y por eso lo escribí en forma de diario, porque el diario te permite constantemente decir cuando te levantas, ¿y hoy cómo va a estar el día? En Sin lugar de tener respuesta. respuestas, porque a veces estamos aburridos, hacemos todo de manera automática, vamos a la compra de las cosas de manera rutinaria, hacemos un fin de semana igualito al anterior. No, y si haces tu plan con esa rigidez y algo no funciona y algo no tiene respuesta, entonces hay frustración y entonces hay enfado. Tampoco te vas a levantar temprano, ¿y hoy qué voy a hacer? Pero no, O sea, tampoco. Está medio jaladowski. Pero ¿no? si en tu plan de acción era ir al súper y en el súper esto y después pero esta vas parte al súper y se también vas sesga abierto. algo ahí porque en el súper no Exacto. encontraste lo que Disruptivo. buscabas, pues dices, ok, me tranquilizo, soy flexible y busco una alternativa. Mi aspiración está puesta allá, no aquí en estas líneas. Imagínate la vida de una pareja Ajá. que ya tiene respuestas para todo. Eso es lo atractivo a veces del noviazgo, de que siempre está la inquietud. ¿Y quién eres? ¿Y cómo eres? ¿Y qué vamos a hacer hoy? Luego se llega uno a la estabilidad estática, ¿no? Y entonces dices, no, pues ya estoy aquí, ya definí mi vida, ya definí mi proceso, ya definí. Y entonces, ¿qué empieza a haber? Aburrimiento. Sí. Me canso. Y eso en el trabajo igual, ¿no? Llega un momento cuando el jefe dice lo que hay que hacer, entonces el colaborador dice, pues ahora ¿para qué pienso? Claro. ¿Para qué doy soluciones si ya las va a dar él? Desarrollas equipos con poca madurez o baja Sí. madurez. Sí, porque ahora es medio hipócrita eso de, a ver, díganme sus ideas cuando ya tengo las respuestas, Ajá, como sí, cuando el sí. papá No, eso es llega. manipulación. Sí, no llega el Eso es papá. ¿A dónde quieren ir manipulación, de no. viaje? Pero ya compró los boletos de Vamos a ir a avión. ver a la ¿no? abuela, ¿no? Entonces, ¿para qué les preguntas? Es una manipulación. Sí, no, Tiene eso que ser sí. una pregunta honesta, íntegra, Sí, genuina, que realmente inspire búsqueda y no una respuesta manipuladora en donde ya tienes tú, no una pregunta manipuladora en donde tú ya tienes la respuesta. Me gustaría profundizar en lo que decías hace rato del educere. Ajá. Educar viene del latín educere. Educere. que Educare. es- sí, porque en el sin respuesta está la mayéutica, está el educere, es cuando al niño le vas permitiendo que fluya como un río, como una cascada. Exacto. ¿Te acuerdas de aquel cuento, anécdota, en donde una niña estaba en clase de dibujo y saca sus lápices o sus acuarelas y empieza a manchar Y hacer- el lienzo y a hacer lo que se le ocurría y a combinar colores? Pero en eso se acerca la maestra. Y dice, así no se hace una flor. Así no se hace una flor. No. Y de verdad, ¿cuándo has visto una flor de este color? Y no tiene la forma adecuada. Y entonces la misma maestra agarra, le deshace el lienzo Y le dice, ¿cómo hacer una flor? y le dice, haz una línea recta, después haz 3 líneas horizontales, luego ponle un circulito y en el centro del círculo le pones amarillo y entonces la niña se suelta llorando, se frustra y ya no quiere pintar. Y esto es un poco en la vida cuando das respuesta. Castras, ¿no? Sí, Cuando así no se impides hace. que fluya la persona, impedimos. que Imagínate fluya. esa maestra, por ejemplo, con Van Gogh, no tendríamos los girasoles. Y los girasoles, si tú ves el cuadrito, porque es un cuadro pequeño, cuando te acercas, son puros pincelazos.
puros pincelazos, imagina. No, a pincelazos no se hace un cuadro de flores Van Gogh. Déjate eso. O un Picasso, Picasso, a ver, no. cuando pone la cabeza en los pies en el cubismo. ¿Cómo con líneas vas a hacer una cara, Picasso? Así no se hace una cara. Mira, Claro. mira los retratos de Rembrandt. Entonces me encanta, no sé. Dejar fluir, eso significa sin respuesta, fluir. Sí, y por eso me gustó muchísimo el título del libro Sin Respuesta. ¿No? Y del podcast. O sea, justamente por eso es este podcast. Si querían una respuesta, no la dimos. No la dimos. ¿No? Entonces, A mí el mensaje de este podcast, se trata. pues, al final, ¿cuál es? El que tú quieras recibir. El que tú quieras, exacto. ¿Qué traducción le das a lo que estás introyectando, de lo que estás escuchando? Es Pues más, tiene que ver con tu curiosidad. Exactamente. La pregunta de cierre sería, ¿por qué no dar respuestas? ¿Por qué dejar abierta la mentalidad? Sí. ¿Cómo ves? Pues gente, ahí está. Este es nuestro podcast. Este es el número 2 en donde les tratamos de explicar un poco esta parte del libro de Jorge Sin Respuesta. Seguramente va a haber algunos curiosos que quieran saber de qué se trata. Lo pueden encontrar aquí, no les digo la marca porque es publicidad. Pero a los 2 primeros curiosos que nos manden, a los 5. A los 5 primeros curiosos que nos manden ahí en un texto, les mandamos un inbox para que nos manden su dirección y les vamos a regalar el libro Sin Respuesta. Se los enviamos con muchísimo gusto, el libro Sin Respuesta. Y bueno, lo único que les vamos a pedir a cambio es que nos hagan preguntas o que se hagan ustedes mismos las preguntas acerca del por qué sin respuesta. ¿Por qué? Bien, pues Hasta la próxima. Espero que el mensaje pues haya quedado de alguna manera como esa semilla de curiosidad, como decías al principio. Sí, y que valga ya como nuestro bautizo. Y las preguntas sustanciales de la vida, díganme, al final, toda la fe termina en una pregunta. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Y a dónde vamos? Gracias por escucharnos. Nos vemos en nuestro próximo podcast Sin Respuesta. Pepe Carvajal. Agradecemos mucho este encuentro. Apóyanos con tu like y tus comentarios. Jorge Andere.